En España, el paso de la Edad Media al Renacimiento se produjo entre el final del siglo XV y el comienzo del XVI. Los aires optimistas del cambio de época alcanzaron todos los ámbitos de la vida, incluida, por supuesto, la literatura. El estudio de los clásicos grecolatinos, el interés por la naturaleza o el desarrollo de la filosofía neoplatónica son algunos de los rasgos de la mentalidad renacentista que contribuyeron a trazar nuevos caminos en el mapa de las bellas letras, caminos transitados por insólitos protagonistas como pícaros audaces, fervorosos místicos, caballeros andantes o refinados pastores. En el vídeo de hoy vamos a explorar aquel fascinante universo literario que trajo el Renacimiento, y lo haremos a través de sus 5 géneros más curiosos, tal y como hicimos anteriormente con la Edad Media. Los libros de caballerías. Estas obras lograron cautivar a miles de lectores de todos los estamentos sociales, convirtiéndose en el género literario más exitoso de la primera mitad del siglo XVI. El responsable de su inmensa popularidad fue Garci Rodríguez de Montalvo, que tuvo el acierto de adaptar una historia medieval del siglo XIV a los nuevos gustos estéticos e ideológicos del Renacimiento. Con el título Los 4 libros del virtuoso caballero Amadís de Gaula, nació una prolongada tradición formada por caballeros como Esplandián, Palmerín de Oliva y muchos otros cuyas aventuras acabarían haciendo perder el juicio al bueno de Don Quijote. En el plano estilístico, estas novelas muestran una prosa poética, retórica y artificiosa, que fue degenerando con el transcurrir de las décadas hasta niveles exagerados. En lo temático, sus páginas se encuentran sobrecargadas de sucesos mágicos, princesas encantadas y temibles peligros de todo tipo, a los que los protagonistas se enfrentan derrochando valor, amor, fidelidad y heroísmo. Veamos un fragmento en el que se narra el comienzo del amor entre Amadís y Oriana. El doncel del mar, que no conocía ni sabía nada de cómo ella le amaba, teníase por muy osado en haber en ella puesto su pensamiento según la grandeza y hermosura suya, sin cuidar de ser osado a le decir una sola palabra. Y ella, que lo amaba de corazón, guardábase de hablar con él más que con otro, porque ninguna cosa sospechasen, mas los ojos habían gran placer de mostrar al corazón la cosa del mundo que más amaba. La novela pastoril. Este género literario que idealiza el mundo del campo y que se sirve de una bella mezcla de verso y prosa poética, tuvo un público mucho más restringido, pues estaba destinado solo a los sectores aristocráticos. Surgió a mediados del siglo XVI con la publicación de La Diana de Jorge de Montemayor, y llegó a ser cultivado por escritores tan importantes como Cervantes con la Galatea y Lope de Vega con la Arcadia. En estas novelas podemos leer historias de melancólicos pastores atrapados por el hechizo del amor platónico. La estructura narrativa se moderniza con respecto a géneros anteriores como la novela sentimental o los libros de caballerías, presentando los hechos relacionados en una secuencia lógica y adscritos a espacios más acordes. También suponen un avance en el desarrollo psicológico de los personajes. Si desean profundizar un poco más, les dejaremos más abajo un enlace muy interesante en la caja de informaciones. Veamos ahora un fragmento de la exitosa Diana de Montemayor. En los campos de la principal y antigua ciudad de León, riberas del río Esla, hubo una pastora llamada Diana, cuya hermosura fue extremadísima sobre todas las de su tiempo. Esta quiso y fue querida en extremo de un pastor llamado Sireno, en cuyos amores hubo toda la limpieza y honestidad posible. Y en el mismo tiempo la quiso más que así otro pastor llamado Silvano, el cual fue de la pastora tan aborrecido que no había cosa en la vida a quien peor quisiese. Sucedió, pues, que como Sireno fuese forzadamente fuera del reino, a cosas que su partida no podía excusarse, y la pastora quedase muy triste por su ausencia, los tiempos y el corazón de Diana se mudaron, y ella se casó con otro pastor llamado Delio, poniendo en olvido al que tanto había querido. La novela picaresca. A mediados del siglo XVI nace la picaresca,
un género narrativo complejo que irá completando su corpus con la aparición de varias novelas publicadas sobre todo durante el Barroco. Estas obras muestran una serie de rasgos recurrentes, como el relato autobiográfico, la pintura satírica e irónica de los diversos estamentos sociales, la intención moralizante o la sucesión de episodios yuxtapuestos. Algunas de las más famosas novelas picarescas son El Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán, El Buscón de Quevedo o El Lazarillo de Tormes, que dio nacimiento al género con su publicación en 1554. Si desean más información sobre la picaresca, les dejamos abajo un enlace a nuestro trabajo sobre una de las continuaciones del Lazarillo. Pasemos ahora a leer un fragmento de esta novela. Salimos de Salamanca y, llegando a la puente, está a la entrada de ella un animal de piedra, que casi tiene forma de toro, y el ciego mandóme que llegase cerca del animal y, allí puesto, me dijo: Lázaro, llega el oído a este toro y oirás gran ruido dentro de él. Yo simplemente llegué, creyendo ser así, y como sintió que tenía la cabeza par de la piedra, afirmó recio la mano y dióme una gran calabazada en el diablo del toro, que más de 3 días me duró el dolor de la cornada, y díjome: Necio, aprende que el mozo del ciego un punto ha de saber más que el diablo, y rió mucho la burla. Parecióme que en aquel instante desperté de la simpleza en que como niño dormido estaba. La poesía mística. San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús y Fray Luis de León fueron los más grandes cultivadores de este tipo de poesía, que floreció en un contexto de intensa religiosidad y fervor espiritual, y que se inspiraba en las experiencias místicas de los propios autores. El tema central de estas composiciones era el anhelo del alma por alcanzar la unión con Dios, describiendo el camino de la ascensión espiritual, los obstáculos que se deben superar y la dicha final del encuentro con el Altísimo. Además, los autores criticaban el mundo material como fuente de pecado y promovían la renovación interior mediante el ascetismo y la oración. En el plano formal, los poetas místicos utilizaban variadas formas métricas como el romance, el soneto y la lira, y empleaban un lenguaje rico en imágenes sensoriales y recursos literarios como metáforas, símbolos y alegorías, los cuales servían para expresar las experiencias místicas de una manera vívida y conmovedora. Pasamos a leer ahora un breve poema de Santa Teresa. Dichoso el corazón enamorado, que en solo Dios ha puesto el pensamiento, por él renuncia a todo lo criado, y en él halla su gloria y su contento. Aún de sí mismo vive descuidado, porque en su Dios está todo su intento, y así alegre pasa y muy gozoso las ondas de este mar tempestuoso. El diálogo renacentista. Este género literario, heredero de la tradición clásica grecolatina, se convirtió en una herramienta fundamental para la difusión de ideas, el debate intelectual y la educación. A través de extensas conversaciones entre 2 o más personajes que simbolizaban distintas posturas dentro de alguna cuestión intelectual, religiosa o moral, estas obras buscaban más instruir y persuadir que entretener o deleitar. El principal exponente del género fue Erasmo de Róterdam, aunque también en España hubo grandes cultivadores, como Juan Luis Vives o los hermanos Juan y Alfonso de Valdés. Os dejamos con un bello fragmento de una obra de este último, en el cual Caronte, el barquero del río Estigia que conduce las almas hasta el infierno, habla con Mercurio. Oh Mercurio, ¿de qué sirve al hombre ser poderoso, rico y sabio, si todo esto se acaba en un abrir y cerrar de ojos? He visto pasar por aquí a reyes, emperadores, papas, filósofos, poetas. Todos ellos creían que eran dueños del mundo, pero ahora solo son sombras que vagan sin rumbo por el Hades. La vida es como una breve comedia, donde cada uno interpreta un papel y luego se retira del escenario. Lo importante no es el papel que se interpreta, sino cómo se interpreta. Hasta aquí el vídeo de hoy. Por favor, si te ha gustado, regálame un like para saberlo y preparar más vídeos parecidos. Si quieres apoyar mi canal, te
Te invito a suscribirte, a activar la campanita, a comentar y compartir. Muchísimas gracias por tu tiempo. Nos vemos muy pronto.